Bueno, profes, bienvenidos. Este es otro espacio de las jornadas de reinducción de docentes para profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esta capacitación es la capacitación sobre comunidades y culturas sordas. Pues esto está en una iniciativa desde formación de la facultad. Muchas gracias a quienes se están conectando. Esperemos que en el transcurso de la jornada se vayan sumando más personas. Bueno, esta capacitación tenemos dos invitados. Le doy la bienvenida al profesor Mauricio Celis. Él es docente de lengua de señas colombiana y modelo de lengua y cultura en instituciones educativas de Medellín, de municipios del departamento de Antioquia e instituciones universitarias. Es integrante de la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, ASANSO, y es asesor y traductor sordo del programa de atención a personas con discapacidad del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia. Y aquí, a modo de chisme, también ahora va a ser alumno de nuestra alma mater, porque reciente pasó pues a uno de los programas de pregrado. Felicitaciones, profe. Bueno, y la otra persona que nos acompaña es John Jairo Blandón. Él es intérprete de lengua de señas colombiana. Tiene más de 25 años de experiencia como intérprete en diversos ámbitos, entre ellos medios de comunicación como Teleantioquia y Telemedellín. Es formador de intérpretes en la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, ASANSO. Está capacitado para el trabajo con sordos en temas como educación básica, media y universitaria. Profes, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Le doy la palabra al profesor Mauricio y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, también por la invitación a esta reunión. ¿Pudieras ponerme pantalla principal, por favor? Pues, o una pantalla grande, por favor. Hola. Ana Sofía nos ayuda. Este Zoom solo cada persona lo puede fijar en la pantalla grande. O sea, ahí él está en hablante, ¿cierto? Que es que él está posicionado. Y yo acá lo tengo fijado, por ejemplo, pero si a ustedes no les sale, es porque cada uno lo debe fijar. Ok, entonces cada uno, porfa, lo va haciendo. Ok, no hay ningún problema, está bien. Gracias, profe. Excelente. Bueno, como ya ustedes dicen, me presento como persona. Esta es mi seña nombre, mi nombre es seña. Ya ustedes saben, mi nombre es Mauricio Celis. También trabajo en el consultorio jurídico 2, segundo. En el PAD, esta es la seña con la que se identifica. Allí trabajo como que el rol que desempeño es como traductor sordo y asesor. Para ayudar a las personas sordas que tienen diferentes situaciones particulares, y yo ayudo a ellas a asesorarlos en esa área. Y también al campo de profesionales en el área de discapacidad, trabajo ahí pues como en esa área. Ahora quiero mostrarles a todos ustedes el tema que vamos a trabajar y tiene que ver con el contexto de las comunidades sordas y su cultura. Vamos a mirar qué entendemos por cultura sorda. Primero empezamos desde la parte macro, desde la parte mundial, hablando de la cultura oyente para llegar al enfoque de la minoría o de la minoría de personas sordas como cultura, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer para que todos podamos entender bien qué significa, porque yo soy una persona sorda inmensa en una reunión donde hay muchas personas oyentes, por decirlo así. Entonces, lo que queremos es que la mayoría pueda vernos, visibilizarnos. Vamos a mostrar la presentación y si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna inquietud sobre cultura sorda, sobre su estructura, cualquier cosa, eso les puede servir a ustedes para poder comprender mucho mejor el tema de la identidad del idioma y las diferencias culturales que todos podemos absorber como interculturalidad. ¿Puedo empezar ya con la presentación, por favor? Bueno, muchas gracias.
Voy a tratar de resumir la presentación, que la tengo preparada para 1 hora, para destacar los puntos más importantes y relevantes para ustedes. Entonces, como les decía, es la contextualización y acercamiento a las comunidades y culturas sordas. Muy bien. Vamos a empezar con el primer tema. Muy bien. Yo quisiera saber qué entienden el público aquí presente, alguien que quiera participar, sobre quién es la persona sorda. Me gustaría primero saber su opinión. ¿Alguien de los profes conectados? Ahí el Muy profe bien. Luqueji. Luqueji, por favor. Dale, Pues muchas gracias. yo entiendo por persona sorda una persona que tiene una discapacidad auditiva. Lo que no tendría claro es cuál es el nivel de la discapacidad auditiva para considerarse sorda. Pero entiendo que la sordera tiene que ver con la discapacidad auditiva. Bueno, quizá otra participación también. ¿Alguien más que nos quiera? Si quieren, prenden solo el micrófono. Y... Bueno, profe, creo que están todavía muy tímidos. Bueno, no hay más participaciones. Por el momento no, esperemos que ahorita se vayan animando. Ok, está bien. Entonces, continuemos. Como sabemos, la persona oyente, cuando nace, está adquiriendo su primera lengua, que en Colombia sería el español, gracias a esa herencia lingüística que ha adquirido a través de los años mediante su familia y a través de su canal auditivo. De manera natural ha adquirido estas competencias para desarrollarse luego en lo social. Sin embargo, cuando llega un bebé sordo, ¿cómo creen ustedes que va a ser la adquisición de esa lengua para ese niño, ya que sus padres no saben nada acerca de la lengua de señas? Y a veces cuando llegan estos niños a estas familias, los padres quizá por esa vergüenza o por ese prejuicio de pensar que es un niño con discapacidad, que qué van a hacer, ¿cierto? Porque hace falta aún como esa formación ante toda la sociedad sobre qué es la persona sorda. Ahora Colombia, el Estado colombiano, no hay una formación que indique a los padres, a los nuevos padres, qué es una persona sorda. Así que cuando llega un niño sordo, lo primero que hacen sus padres es ir al médico, quienes les recomiendan terapias de lenguaje basadas en la oralización para que debido a esos temores su hijo no se vaya a ver afectado, porque creen que eso es un problema, que es una diferencia. Entonces lo primero que hacen es ir, llevarlos al médico, recibir las asesorías, las cuales todas consisten en implantarlos. Luego voy a explicarles un poco más sobre esto, que es el implante coclear, pero para todos siempre esa es la primera opción. Y es un asunto que va en contravía de los derechos y la cultura de la comunidad sorda. Muchos padres incluso se preguntan, bueno, pero ¿qué es el implante coclear? Pero luego de eso vamos a hablar. Vamos a dejar este tema del implante para ahorita más tarde. Mientras tanto, voy a mostrarles algo escrito aquí en la presentación. Como vemos aquí en el texto de la presentación, es la definición que da el Instituto Nacional para Personas Sordas y lo he citado textualmente
en donde se muestra cuáles son las dificultades o la raíz de considerar a una persona sorda, y sí, es una dificultad parcial o total para escuchar. Es un problema auditivo, correcto, como está aquí, pero depende. No todas las personas sordas tienen el mismo nivel o pérdida auditiva. Hay causas diferentes, puede ser adquirida genéticamente o por accidentes o una infección, o hay muchas razones. Sin embargo, la gran mayoría que quizá conocemos es que también a través de la edad se va perdiendo esa capacidad para escuchar. Pero en las personas menores de 30 años, jóvenes y niños, hay diferentes causas por las cuales pierden la audición, por accidentes, por enfermedades, hay muchas causas. Sin embargo, el hecho de que haya perdido esa capacidad para escuchar no significa que tenga alguna discapacidad motriz o alguna afectación en el resto de su cuerpo. Todo su organismo funciona con normalidad, tal cual como una persona que es ciega puede usar todo su cuerpo completamente bien. Aquí hablamos, en el caso de las personas sordas, es de una diferencia de lenguaje. Para las personas sordas, todo su cuerpo funciona con normalidad, se hace uso mayormente de la habilidad visual para describir todo, pero esa diferencia de comunicación se subsana con la lengua de señas, la cual, como ven ahora, usamos para comunicarnos, tal como utilizan las personas oyentes el habla a través de la comunicación hablada. Nosotros lo utilizamos a través de la lengua de señas, la cual no es una simple mímica o no son simples señas, sino que es una lengua estructurada, lengua de señas colombiana. A través de la lengua de señas, que es la que utilizan las personas sordas a través de su canal visual y gestual, los padres pueden estar en tranquilidad de que sus niños pueden desarrollar todo completamente. Sin embargo, por el error de caer y consultar ante profesionales que desconocen de esto y les recomiendan otros métodos de comunicación, se pierden de un gran mundo que está mediado a través de la lengua de señas. Entonces, por eso es muy triste ver cómo a través de esas presiones que ejerce la sociedad para permitir que padres hagan otros métodos de oralización para sus hijos y se pierdan de todo ese componente cultural. Ello que les obliga a estar inmersos en una cultura oyente que no es la suya. Y cuando crecen, llegan a conocer estas dos culturas que quizá no están en su suficiencia y que por muchos años han sido obligados por sus padres o por la sociedad de acercarse a la cultura oyente. Y que la cultura sorda y su lengua de señas ha sido considerada como rara, como extraña. Y por eso se pierde tanto tiempo. Pero en mi caso, por ejemplo, Mauricio Celis, yo toda la vida he estado en contacto con la comunidad sorda, he estado aprendiendo la lengua de señas, interiorizando la lengua de señas y hace parte de mi identidad, de mi construcción y de mi identidad personal. Sin embargo, mis padres no cayeron como en este prejuicio o en esta obligación de construir mi identidad bajo unos pretextos o culturas oyente, sino que me permitieron construir mi identidad a través de la lengua de señas y por eso me identifico como una persona sorda. Las personas sordas se comunican a través de la lengua de señas y las personas oyentes a través de la lengua hablada del castellano, la cual tiene una estructura, una gramática y unos códigos de uso. Sin embargo, la lengua de señas posee una gramática y una estructura completamente propia, muy diferente a la de español. No se trata la lengua de señas de una asimilación del español a la lengua de señas, no. Es una estructura propia, tal como el español la posee, muy diferentes, cada una con sus características propias. Por ejemplo, algunas personas hipocúsicas
tienen mayores restos auditivos y han aprendido a desarrollar la oralidad y están en contacto con el mundo oyente, todo dependiendo de su crianza, de qué ha sido lo que han recibido a través de la historia, porque sabemos que algunos padres, con miras a que ellos estén en su cultura oyente, lo han decidido así. Porque sabemos que el hecho de que llegue un niño sordo a familias oyentes, lo hace como si fuera un ser diferente, un ser que tiene diferentes costumbres, que tiene diferentes características y prácticas, y que por toda la vida siempre mantendrá como excluido, por así decirlo, debido a que su comunicación es a través de la lengua de señas. En mi caso, yo lo viví con mi familia, siempre estaba como pendiente de qué era lo que estaban hablando o que me hiciera lengua de señas, por favor. Sin embargo, en los lugares a donde yo me sentía como propio en contacto eran muy pocos. Me tocó desarrollarme y a tratar de adaptarme con la mayoría oyente con la que estaba. Muchas veces me adaptaba más a mis amiguitos del barrio que a mi propia familia. Mi familia fue como que me permitió continuar con mis actividades, con mi vida, con hacerlo yo solamente. Y ahí yo llegaba y pensaba, ¿cómo una persona sorda, única con sus características, está sola en medio incluso de estar en una familia, ¿cierto? Fue lo que me pasó. Vemos aquí en la presentación lo que no se debe decir. Y es un aviso que les doy ahora aquí a todos, como una norma ética social. Hay muchos términos, lamentablemente, peyorativos para las personas sordas que les han etiquetado por la historia, pero no los debemos usar y son estos, los que están aquí. El sordito, como minimizándolo, el sordito. Esto no lo debemos decir. Sordomudo, el mudo, sordomudo, tampoco. Necesario que esté claro. El mudo, el que él es mudo. El mudito, tampoco. No oyente, es que no oye. El discapacitado, es que él es discapacitado. El limitado, muchos lo han usado. O pobrecito. Bueno, estos términos es importante que los dejemos atrás y no los usemos. Solo usemos es persona sorda. Este es el término adecuado para referirnos a las personas sordas. Sin embargo, reconocemos que el Estado colombiano en sus normativas, en sus leyes, ha usado palabras como discapacidad auditiva, pero hace parte de un uso normativo de este concepto. Sin embargo, en el entorno social siempre será mejor referirnos como persona sorda. Sí, el profe ¿Hay alguien que tiene una pregunta? El profe Luqueji había alzado la mano. La pregunta iba precisamente dirigida al término discapacidad que utiliza la ley, ¿cierto? ¿Por qué no es adecuado? Si me puedes ampliar un poco el concepto, porque como lo utiliza la ley, para mí a veces puede ser un poco, quisiera como conocer los argumentos, porque también pues me sirven para interpretar el derecho. Gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, como sabemos, hay unas convenciones que se han realizado a través de la Organización Nacional de Derechos Humanos y la cual todos o en todos los países se ha usado. Por ejemplo, en la ONU siempre usan este término de discapacidad, por lo tanto
en los otros países donde se usan esas leyes, lo aplican también. Un momento, verifico una información en el servicio. Bueno, verificó el servicio. Desde la ONU hay algunos documentos en donde se hablan de las diferentes discapacidades existentes que hay, las sensoriales, las cognitivas, las físicas, que hacen parte de estos documentos en los que ellos tienen. Colombia los ha tomado como referencia y ha usado términos como el de discapacidad auditiva, en los cuales ya está como público, por así decirlo. Y sabemos que en las leyes están. Sin embargo, en el uso propio cultural y social de la comunidad sorda, se ha encontrado que no están de acuerdo con que se les nombre o se les etiquete como personas con discapacidad auditiva, porque sigue reflejando el hecho del enfoque en la pérdida o en estos imaginarios de pobrecito, de discapacidad o de inferioridad que no les gusta. Por ejemplo, en España, la comunidad sorda no tiene ningún problema con usarlo, ¿cierto? Y, por ejemplo, el Estado les ofrece en sus ofertas de educación, de trabajo, de educación superior, este uso del término y ellos no tienen ningún problema, ellos lo aceptan y lo usan. El hecho es que en Colombia la comunidad sorda, aunque aparece en la ley, aunque tiene el reconocimiento, no lo ha aceptado. Y sin embargo, aunque en Colombia hay un reconocimiento a la ley y a la lengua de señas, no hay como una oferta clara en cuanto a los servicios para la comunidad sorda. Por ejemplo, en el año 1996, con la ley 324, en donde se reconoce la lengua de señas, no aparece este hecho de que sean personas con discapacidad auditiva, sino de que hacen uso de la lengua de señas. Y luego, en la ley estatutaria 1618 del 2013, se da reconocimiento a través de los documentos que ya ha dado la ONU sobre el derecho de las personas sordas, de los cuales se ha hecho uso de esos documentos o referentes que hay en la ONU y se reconocen como personas con discapacidad auditiva, pero solo en el hecho normativo. Pero la comunidad sorda no hace uso de eso, sino que quiere llamarse como personas sordas en reconocimiento de su derecho. No sé, profe, si fui claro, si está bien la respuesta. Muy claro y muy pertinente la respuesta. Ok. Entonces voy a continuar con la presentación. Bueno, entonces es importante siempre usar el término persona sorda, aunque el Estado en sus leyes, en sus normas, en sus documentos haga el uso de persona con discapacidad auditiva. Bueno, vamos a continuar con este tema de los enfoques. Hay dos enfoques predominantes, el enfoque oral o el enfoque de la lengua de señas. Es muy importante hacerlo muy claro, porque sea cual sea el enfoque, no podemos obligar a las personas sordas a ubicarse en uno o en otro. Son las propias personas sordas las que tienen el derecho de decidir qué van a utilizar para desarrollarse en su vida.
Sin embargo, aquí voy a presentarles como una comparación del enfoque oral y una comparación con el enfoque de la lengua de señas. ¿Qué pasa al tiempo con estas dos enfoques? Desde el enfoque médico, profesor, se trabaja lo que es la oralidad, pero desde el enfoque socioantropológico se trabaja lo que es la lengua de señas. Y es un asunto delicado, porque sabemos que al inicio del desarrollo de identidad de una persona sorda, los que siguen son sus padres. Y al inicio, ellos siempre están enfocados más que todo bajo las recomendaciones médicas y esto desde el enfoque oral. Y evitan a toda costa que ellos usen la lengua de señas porque no se van a comunicar con su familia, nadie les va a entender. Sin embargo, no queremos decir que uno es bueno y el otro es malo, sino simplemente mostrar las diferencias y las consecuencias en su desarrollo. Se me fue la presentación. Bueno, vamos a dejarlo acá. Si ven este término, si lo logran observar, está bien. Desde el enfoque oral se da más predominancia de los asuntos auditivos, a la guía de instrucciones, a la recepción a través de los restos auditivos que hay. Sin embargo, desde la lengua de señas se usa la recepción visual del espacio, de la corporeidad de las personas. Entonces vemos que hay diferencias. Desde el oral es lo auditivo, lo que hay, lo que se dice, ese esfuerzo por comprender las instrucciones, pero desde la lengua de señas se trabaja desde la recepción visual, comprendiendo todos los elementos del cuerpo, del espacio. Desde el enfoque oral, si bien hay una recepción auditiva de lo que se habla, de lo que se dice, un esfuerzo por comprenderlo, la prevalencia visual desde el enfoque de la lengua de señas va a estar presente en el cuerpo, en los elementos que hay alrededor de él, en el espacio. Cosa que en lo auditivo no se permite, ¿cierto? Porque desde la recepción auditiva estos elementos no los tengo. Pero desde la recepción visual sí puedo tenerlos. Puedo adquirir todos estos elementos presentes en el entorno, los cuales me van a permitir la creación del lenguaje, de imágenes que correspondan a los significados que hay allí presentes. Desde el enfoque oral hay una mayor recepción y atención a lo auditivo, una respuesta más fácil a lo que hay a través de la palabra hablada. Pero desde la lengua de señas, la naturalidad es que a través de la atención visual se haga esto. Solo hay una forma lineal de la comunicación a través de la lengua oral. Es lineal y ya. Sin embargo, a través de la lengua de señas juegan aspectos en el cuerpo, en los gestos, en las formas, en los tiempos. Es tridimensional, como si fuera en 3D.
¿sí? Tridimensional. Todos estos elementos conjugan para poder ver los mensajes a través de la lengua de señas. Hay una secuencialidad en el tiempo, escuchando palabra por palabra, sonido por sonido, que tiene un orden presente. Hay un cambio en el servicio de interpretación. Entonces, lo que quiere la persona sorda es que desde la adquisición visual, él también puede transmitir lo que piensa y siente. Una secuencialidad y una simultaneidad en la comunicación que no afecta de ninguna manera. Y aquí esta expresión, percepción y producción, que se adquieren en el cerebro, donde le muestran a uno la parte de la parte izquierda, la parte derecha de la lateralidad del cerebro. Se coordinan desde el hemisferio izquierdo, hablando desde la oralidad y desde la parte auditiva. Pero en la percepción de la persona sorda, se desarrolla mucho más en la parte derecha del hemisferio derecho del cerebro. Desde la parte oral es el izquierdo y desde la parte señada es el derecho. Bueno, esa es la explicación que dan los profesionales en el campo médico y neurológico. Entonces aprovechamos esa explicación y se utiliza aquí como argumento. Pero pues le cuento que yo en este caso tengo 2 hijos oyentes y ambos desarrollan las 2 lateralidades del cerebro, porque ambos manejan los 2 idiomas, tanto oral como lengua de señas. En mi caso solamente desarrollo el derecho. No tengo el desarrollo de la parte oral porque no tengo el campo auditivo ni oral. Mi desarrollo es más enfocado en la lengua de señas visogestual. En el caso de mis hijos, pues ellos tienen la facultad de manejar las 2 oralidades. Si ustedes ven al intérprete, él tiene las 2 desarrollos cognitivos del cerebro porque él maneja los 2 idiomas como bilingüe. Entonces me parece muy interesante esta investigación que hicieron en la ciencia para explicar este enfoque. Perdón. Una persona antropóloga explicaba desde el enfoque de la antropología cómo es que la persona oyente adquiere la información, su aprendizaje de las palabras, y todo depende de la habilidad y la destreza con que hayan desarrollado la parte auditiva para el aprendizaje y la adquisición de su lengua. Asimismo, en la medida que desarrollan sus habilidades auditivas, también pueden desarrollar sus habilidades orales. Y pues eso también afectaría en los procesos en los que pueda aprender, si es rápido o es un poco más lento. En el caso de las personas sordas, aquí sí hay un grado de superioridad, en el sentido de que la percepción de la persona sorda tiene un alto grado de relación entre las señas y sus referentes. Es muy diferente. Es interesante para que lo puedan comparar. Entonces, en este cuadro, en esta infografía que tenemos aquí, donde vemos una comparación tanto de una persona en los 2 campos, si es auditivo o oral o señado, esto le sirve a usted para que usted pueda navegar, por decirlo así, entre los 2 campos, tanto en el oral como en el señado. Pero lo que es importante entender es que una persona sorda, en el campo del señado, cuando ya es en el mundo de él, es mucho más superior en la percepción. En el caso de las comunidades sordas, hay un asunto que es complejo, porque cuando están en su medio, pues obviamente tienen la libertad de desarrollarse normalmente, pero cuando salen de ese medio a lo social, ahí es donde se enfrentan a diferentes barreras de acceso a la información y comunicación. Porque obviamente todavía la sociedad no maneja muy bien la lengua de señas. Esta sería una cita.
Pero en el caso de las personas oyentes, también hay una situación difícil para ellos, o en el caso de las personas hipoacúsicas, porque a veces el lenguaje español tiene sus niveles, ¿no? Entonces hay un nivel más avanzado, más académico, que va a poder confundir a estas personas que de pronto tienen un lenguaje de adquisitivo del español un poco más básico. Eso incide en que ellos tengan que esforzarse mucho más para aprender las terminologías. Por ejemplo, en el campo médico, los términos que utilizan en la ciencia, los términos técnicos que utilizan en diferentes contextos, entonces eso afecta. Lo importante que es que uno pueda aprender su identidad y pueda enfocarlo en los dos campos. Entonces espero que este gráfico les pueda permitir a ustedes entender mucho más quiénes son esas personas que están accediendo a la Universidad de Antioquia, que son personas, digamos, personas sordas o las personas hipoacúsicas que hacen uso de la lengua oral y que de pronto no necesiten el servicio de interpretación, o aquellas que sí, porque dependen de alguna manera del nivel de su lengua de señas. Y obviamente es un derecho que ellos tienen para poder adquirir mejor la información mediante el servicio de interpretación en caso de que ellos lo exijan. Como ya les hemos dicho, su campo de adquisición de la información es un campo visual. Diferentes, por ejemplo, los casos donde hay una exposición teórica, escrita, donde no hay servicio de interpretación, es mucho más complejo para ellos, como les decía, por el tema de los diferentes niveles del español. Entonces, estas personas hipoacúsicas que tienen diferentes grados de auditivos, de adquisición del idioma, también algunos acceden al servicio de interpretación. Y es una experiencia nueva aquí en la Universidad de Antioquia. Ya en otros lugares, en otras universidades, se han visto esos procesos donde tienen el servicio de interpretación, pues con diferentes tipos de niveles, que ojalá que se pudiera ajustar, tuvieran sus ajustes razonables, para que el intérprete y la persona señante puedan tener un perfecto acople. Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con relación a este aspecto que acabamos de hablar de los ajustes, de los enfoques? Perdón, de los enfoques. ¿Alguna inquietud? Yo creo, profe, que todo ha sido muy claro, pues por parte tuya, y yo creo que obviamente pues es otro aspecto que nos ayuda a seguir conociendo más sobre la cultura sorda, y bueno, dado que también la apertura de la facultad para recibir estudiantes sordos señantes, donde ya tenemos una estudiante en el pregrado de ciencia política. Creo que todo está muy claro. Si algo nos levantan por acá la manito, o si no, para continuar. Si quieren, entonces podemos continuar, no hay ningún problema. Está bien. Bueno, hay dos aspectos importantes que sé que les va a llamar la atención y quizás a algunos les vaya a impactar. Este tema depende de los diferentes niveles de audición de las personas sordas y es importante tenerlo claro. No todas las personas tienen el mismo nivel auditivo y todo depende de la cantidad de decibeles que tenga para poder oír. Y eso sí ya depende de los profesionales en el área, tanto los médicos como los antropólogos. Este mapa conceptual que ustedes ven acá es a raíz de una investigación que ya he venido desarrollando para mostrar 4 aspectos importantes que ustedes los pueden ver ahí ya resaltados en color verde. Son 4 aspectos importantes de una investigación que he colocado allí que les puede ayudar a entender ustedes mucho mejor
a estas personas sordoseñantes que están ingresando a la universidad. Y no es en el ingreso a la universidad, sino que tiene que ver desde el inicio con el diagnóstico y con el reconocimiento que se le ha dado desde la parte médica. Veamos el primer punto, causas. Ay, perdón, me equivoqué. Consecuencias. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona pierde la audición? Entonces, aquí en este mapa conceptual hay una información. Unas consecuencias, hay dos tipos de consecuencias, congénitas y adquiridas. Y es algo que ocurre por algún imprevisto, ¿no? Esta es una de las enfermedades que transmiten algunos niños en proceso de gestación por el cabello de los animales. Se llama la taxoplasmosis. Y ingresan por las vías olfativas y afectan el cuerpo del niño. La rubeola. Hay dos tipos de rubeola, el sarampión y la varicela. Afectan, son estos que producen unos granos o unas protuberancias en la piel que ha afectado a muchísimos niños. De hecho, creo que el mayor porcentaje de personas sordas que hay son por culpa de esta enfermedad, el sarampión. O la varicela. Esta otra enfermedad, el herpes, una infección también cutánea, una infección que se da en la piel, también afecta a los niños en proceso de gestación. Esta es una de las enfermedades más comunes, las que estamos viendo en este mapa conceptual, que investigando muchos médicos se han dado cuenta que es una de las mayores causas por las que los niños adquieren esta pérdida de audición. Y también algunos de los niños logran tener las vacunas a tiempo, pues logran evitar este tipo de enfermedades, pero en este caso, los que no, pues tienen las consecuencias. Afortunadamente ahora hemos avanzado en el campo tecnológico y muy temprana edad tienen las vacunas que los puede proteger y todo eso. Pero bueno, yo me pongo a pensar la importancia de que las madres en gestación conozcan toda esta información para que puedan prevenir posibles accidentes. Y otra razón por la que hay más personas sordas tiene que ver con la herencia genética de padres, ¿sí? Muchos de ellos, hablando de sus raíces genéticas, vienen con eso. Por ejemplo, mi esposa es una persona oyente. En mi caso de mi esposa, supongamos que nosotros dos fuésemos oyentes y tuviésemos un hijo. Y este niño nos nace sordo. Entendemos que quizás en la rama de nuestra genealogía, uno de nuestros familiares fue una persona sorda y vino por la genética. Entonces es otra razón por la que hay personas sordas en el mundo. En el caso de Mauricio, ¿cuál fue la causa por la que yo soy una persona sorda? Por rubeola. Creo que a los 8 meses de nacido me dio una rubeola por parte de mi madre, no netamente a mí, sino que le dio a mi madre. Y ahí fue donde yo adquirí la sordera. Y hay otra consecuencia que es adquirida. Quizás a los 15 o 16. A los 15 años o a los 16 años. Este sí ya no tiene que ver en el proceso de gestación. Muchos médicos dicen que después de los 15, algunos niños empiezan a tener meningitis o como les llaman también algunos esas dolores de cabeza fuertes, migrañas, que son tan fuertes que llegan a reventar, por decirlo así, los tímpanos y las personas quedan sordas.
Y ya este campo traumatológico tiene que ver con accidentes en alguna bicicleta, en algún vehículo de transporte o a veces nadando. Se les tapan algunas veces los oídos y después el resultado es que pierden la audición. Entonces, en este campo traumatológico sí hay muchas causas, ¿no? O sea, hay muchísimas razones, por eso uno tiene que cuidar demasiado los oídos. Ustedes conocen esta expresión, la hiperbilirrubina. Cuando el niño nace, ustedes ven que el color del niño es un color amarillo oscuro que luego los colocan y los exponen al sol para que su piel pues cambie de color. No sé si la habían escuchado antes, que hay niños que nacen así de un color y no los exponen al sol y el cuerpo es amarillo, pálido, eso. Y ahí les producen esa enfermedad y eso tiene una infección que les afecta también la parte auditiva, una infección cutánea en el sistema circulatorio. Porque es que obviamente el sol les permite tener ese desarrollo normal de su aparato circulatorio que les permite pues poder desarrollarse normalmente. Sin eso, ellos van a tener algunas falencias que afectan también la parte auditiva. Y también está esta otra, la ototóxicas, que tiene que ver con algún tipo de medicamento que afecta las partes auditivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos médicos que tienen que analizar qué tipo de medicamentos realmente requiere una persona de acuerdo a lo que tenga para que no vaya a tener contraindicaciones que afecten la parte auditiva. En esta parte de las lesiones, algunas personas reciben algún golpe o algún accidente y empiezan a sentir ciertos síntomas. Cuando se dirigen al personal médico especializado y empiezan a hacer investigaciones en el caso, es importante obviamente que estas personas profesionales sean los que lo hagan y uno no se automedique, porque eso hacen muchas personas. Ya después de que llegan allí pueden recibir el tratamiento idóneo, las sugerencias pertinentes que les ayuda a prevenir los riesgos. Pero muchas personas por negligencia se automedican y ahí tienen los resultados. La intención del sonido. Como les decía, no todas las personas tienen los mismos decibeles auditivos que defina su sordera. Investigando sobre este término de hipoacusia, se enfoca más en los niveles auditivos y no necesariamente en la persona sorda como tal de la que estamos hablando, sino en los diferentes niveles auditivos. Este término se relaciona más con eso. Desde el campo médico y científico, la audición normal es de 20 grados decibeles, que es la que ustedes normalmente utilizan, los 20 grados decibeles. El nivel leve es de 20 a 40 decibeles. Está en un rango normal y puede escuchar muy bien. Está el moderado, que es de 40 a 70. Que ahí sí ya la audición se merma de una manera importante. Está el severo, que es de 70 a 90 grados decibeles, y este sí disminuye bastante la audición. Y el profundo, que ya es de 90 grados de decibeles, abajo, no por encima, sino por debajo, donde la persona efectivamente no escucha absolutamente nada. Entonces, hablamos de estos diferentes grados de decibeles para definir, obviamente, la hipoacusia. En el caso mío, yo tengo 85 grados de decibeles. Yo estoy en el nivel más fuerte, ¿no? En el profundo. Yo no escucho absolutamente nada. Sí logro sentir las vibraciones del entorno, pero no tengo ninguna adquisición del sonido. Para nada. Es una cosa, pero
digamos, algún golpe, un sonido fuerte o algo así muy fuerte que yo diga, bueno, porque alcanzo a escuchar de una forma muy mínima, pero no más. Y el último, la clasificación de las pérdidas auditivas según el oído. Cambio del servicio de internet. Ya en este campo, depende del oído, vemos los conceptos monoaural, y que en este caso pues, puede tener una audición normal. Unilateral significa que solo uno de ellos puede percibir sonidos. Bilateral, ya sea de ambos, y biaural, de ambos. En este caso, damos como las gracias al sector médico que ha investigado sobre el tema, y pues es importante no definir como a todos en un mismo rango, sino de que hay diferencias. Por lo tanto, estos diferentes niveles de pérdidas auditivas y de adquisición del lenguaje nos ofrecen diferentes características entre las personas sordas para su comunicación. Bueno, no sé si haya tiempo para preguntas. Natalia, ¿estamos bien de tiempo o podemos continuar? Profe, no sé si alguien tiene alguna inquietud, porque pues dado el tiempo, pues también vamos a pasar con el profe John Jairo, que nos tiene preparado otro tema. Profe, creo que todo muy claro hasta el momento. No sé si hay algo más con lo que quiera cerrar o para dar paso al profe John Jairo. Profe, en el chat te están agradeciendo mucho, están diciendo... Bueno, no sé si de pronto, si quedan algunas dudas, de pronto en el chat, de pronto no todas las pudiéramos resolver ya, pero si quedan algunas dudas, podríamos seguirlas trabajando luego. Sí, no quería pues dar una presentación súper larga aquí con un montón de contenido, no con algunos importantes, pero yo creo que ya. No, estuvo súper bien, profe. De hecho, en el es chat... con todo el gusto. Ojalá todos puedan usar esto que vimos hoy para comprender lo que implica la atención a la comunidad sorda. Bueno, él ahí está, ya estás ahí viendo, profe, los comentarios en el chat, donde todos nos dicen que todo ha estado muy claro y bueno, te agradecen por lo valioso que fue el espacio. Muchas gracias, profe. Bueno, doy paso entonces al profesor John Jairo Blandón. Profe John Jairo, ahí está, ahí te estamos viendo. Yo ya voy a compartir la cámara, en la presentación, perdón. Dame un segundo. Por favor. Ahí están viendo, ¿se está viendo bien? Sí. Sí, todo perfecto. Listo, muchas gracias. Dale, adelante, profe John Jairo. Bueno, para todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, ahí te estamos escuchando bien. Ok. Mi nombre, como ya los había comentado Natalia, John Jairo Blandón, intérprete de lengua de señas, psicólogo de profesión también. Y pues la idea en este espacio es poder compartir algunas de esas experiencias también en el campo de la interpretación, darles de pronto algunas recomendaciones para quienes están utilizando en este momento el servicio de interpretación, ya en un contexto educativo. Primero preguntarles de los que están aquí, los profes que están aquí, ¿quiénes han tenido contacto con intérpretes de lengua de señas?
No, yo creo, profe, que quienes están aquí en este momento conectados, creo que no han tenido la oportunidad, pues hasta ahora, de dar clase, por ejemplo, a la estudiante que está en ciencia política. Pues creo que por eso no tenemos manitos No. levantadas. Listo, ok. Pero de los que están, entonces han visto el servicio de interpretación que hasta ahora se ha tenido con el profe Mauricio Celis. Y hacia allá entonces va la pregunta. Para ustedes, ¿qué es interpretar en lengua de señas? ¿O qué será este papel o este rol de intérprete de lengua de señas? Quiero escucharlos antes de iniciar con mi presentación, porque ya tuvieron una experiencia previa con los intérpretes que nos acompañaron en la primera parte, con Carolina y con Javier. El profe Sebastián puede activar su micrófono. Muchas gracias. No sé si será muy equivocado, pero lo entiendo como una especie de traducción. Una traducción simultánea. Una traducción simultánea, ok. Gracias, profe Sebastián. ¿Alguien más? Bueno, como que no hay otras manos levantadas. ¿Alguien? No, en este momento no, profe. Listo, entonces vamos a iniciar. Con lo que el profesor acaba de mencionar, el tema de la traducción simultánea, bueno, tiene mucho que ver con ello, ¿sí? Más allá de una traducción, es una interpretación, porque los traductores se están abocados más al tema del trabajo con textos escritos, mientras que los intérpretes de lengua de señas, el trabajo nos toca hacerlo en el aquí y el ahora, ¿cierto? Muchas veces tenemos acceso a la información, algunas veces no contamos con el contexto, con la información pertinente para el evento que se va a interpretar, pero los traductores se basan o se enfocan más en el tema de los textos escritos y tienen un tiempo para poder hacer esta labor, mientras que la interpretación en lengua de señas va a requerir un esfuerzo mucho más, ¿cierto? Más allá, porque entonces va a requerir unas habilidades semánticas, pragmáticas, sintácticas y fonológicas al momento entonces de hacer este traspaso de una lengua oral, como en este caso lo está haciendo la compañera Carolina, para que Mauricio pueda entonces acceder a la información, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con la presentación. Por favor, Natalia. Bueno, lo primero es que el intérprete tiene un papel bastante importante en este tema del trabajo con la comunidad sorda. Más allá del tema de pasar información, entonces está el tema de que esa información en un contexto educativo, el propósito que tiene entonces en este caso es enseñar, ¿cierto? Muchos de los intérpretes que trabajamos en los contextos educativos no somos licenciados en educación, tenemos otras profesiones o algunos han terminado sus estudios de básica primaria y bachillerato, algunos tienen unas técnicas, pero no existía una carrera de formación en Colombia hasta hace algunos años que se inició con este proceso. Entonces, ha sido una formación que hemos tenido también desde la misma adquisición de la lengua con los sordos en asociaciones, contextos culturales, contextos sociales, algunos contextos familiares o religiosos, ¿sí? De esa forma hemos aprendido entonces cómo se comunican las personas sordas y lo que hemos hecho es utilizar ese conocimiento para transmitir entonces lo que hemos estado escuchando en el contexto, en el entorno, para poder entonces colocarlo al servicio de la comunidad. Se ha ejemplificado esta labor con un puente de comunicación, ¿sí? Aunque es una palabra que en este caso se está replanteando, ¿sí? Si podría ser equiparable a un puente, en tanto el puente es una estructura que no es dinámica, ¿cierto? Y la interpretación pasa por un ser humano, obviamente, con unas condiciones, una adquisición, unos conocimientos y demás que le permiten entonces hacer el ejercicio de interpretar. Pero sí,
sirve para ejemplificar que está comunicando una cultura, en este caso la cultura oyente, con esta cultura que es sorda. Lo mencionaba ahorita el profe Mauricio en el términos de cultura, cómo es que la comunidad sorda entiende y hace una interpretación del mundo a partir de la experiencia visual. También les comentaba el profe Mauricio las dificultades que existen cuando en una familia nace un niño sordo y papá y mamá no conocen de lengua de señas, ¿cierto? Entonces lo que hacen es enseñarle por medio de la oralidad, pero obviamente no hay una recepción apropiada o adecuada porque la estimulación no está llegando puntualmente por la parte auditiva. Entonces, crecen con unas grandes barreras en el tema de comunicación. Los intérpretes de lengua de señas conocemos estas barreras, conocemos estas dificultades y lo que hacemos es equiparar en algunos contextos, en muchos momentos, esta información que ya conocemos, esos precedentes que tienen las personas sordas, para entonces pasar la información de forma apropiada, de forma asertiva. ¿Sí? Más allá de conocer solamente la cultura, tendrá que conocer entonces los modos y el uso de la misma, también los niveles entonces de pérdida auditiva serán importantes para que usted utilice la mejor técnica de interpretación cuando se está enfrentando a una persona sorda de diferentes niveles de educativos o con niveles de pérdida auditiva distintos. Vamos a la siguiente, por favor. Como les había comentado anteriormente, el comentario que hizo el profe, el tema de los traductores entonces tiene más que ver con la persona que quiere expresar en una lengua lo escrito, expresarlo en otra lengua, ¿cierto? El intérprete es aquel que transmite entonces un sentido y significado en algún tema, en una lengua que el público receptor pueda entender en este caso. En este caso lo estamos haciendo desde la lengua de señas, porque es la que utiliza la comunidad sorda en Colombia, y no es una lengua que sea universal, sino que cada país tiene ciertas formas, ¿sí? Tiene una forma distinta, un léxico diferente que se ha construido a partir de la experiencia de los mismos usuarios. Vamos a la siguiente, por favor. En esta quiero quedarme un poco y hacer un poco de la explicación un poco más profunda, precisamente porque a veces se piensa que lo que se hace a la hora de interpretar es tan sencillo como tomar una palabra y buscar el equivalente en español. Entonces simplemente está la palabra tratado y el intérprete entonces usa la palabra y ya. Esa palabra tratado entonces, que en este momento Carolina está deletreando, necesitará de un contexto para que tenga una buena interpretación en lengua de señas. Si el tratado es un panfleto, es un plegable, o el tratado es un esfuerzo que estás haciendo para lograr algo, o el tratado es un acuerdo que se está haciendo entre un país y otro para entonces comercializar de forma libre. ¿Cuál de los tres? ¿Cierto? El intérprete necesita conocer el contexto para colocar entonces en lengua de señas, no con una seña puntual, porque a veces no es necesario. La riqueza misma de la lengua permite que podamos entonces comunicarnos sin que la comunidad sorda tenga establecida una seña específica. Y es algo a lo cual nos vemos abocados todos los días los intérpretes aquí en Colombia, precisamente porque no tenemos todavía en esto de planeación lingüística unos acuerdos y no tenemos todavía unas mesas de trabajo concertadas a nivel nacional para todo lo que está ocurriendo y para todo lo que se está desarrollando y los campos en los cuales la comunidad sorda entonces está interviniendo en este momento. Como eso no existe, la lengua de señas y su riqueza permite que la persona intérprete pueda pasar el significado y el sentido de esa palabra que escuchó tratado, pero en contexto, para saber entonces cuál va a ser la forma de expresar. Como dice la presentación, interpretar es un proceso cognitivo, ¿sí? Esto más allá que un esfuerzo corporal, una habilidad y fluidez y rapidez de la persona intérprete,
Más allá de eso, es un esfuerzo cognitivo el que se está haciendo y está ocurriendo en milésimas de microsegundos. Estamos pasando de escuchar palabras de forma lineal, como lo decía ahorita el profe Mauricio, a una lengua que es tridimensional, ¿sí? Estoy dando un poco de tiempo para que la intérprete lo pueda hacer. En ella, entonces, se entiende que un texto hablado o señado se recibe en una lengua de partida, se desverbaliza, se deslibera ese soporte lingüístico y se reconstruye a una lengua de llegada. Cuando estamos hablando aquí de reconstruir, no es porque el intérprete entonces se tome la atribución o las licencias para quitar del original o de la idea original información que no le parece, no, no es esto. Es que está tomando el sentido y significado de la información para poder pasarlo a esta otra lengua, que en este caso es una lengua viso-gesto-espacial. Aquí entonces la habilidad del intérprete juega un papel fundamental, ¿sí? Esto no es simplemente tirar señas, hacer señas, sino que está haciendo un esfuerzo y un proceso cognitivo en el cual necesitará estar todo el tiempo concentrado, en el cual a veces las distracciones, la contaminación auditiva, visual del contexto, es algo que como intérpretes tenemos que estar todo el tiempo controlando, ¿cierto? Controlamos todo esto para que nuestra atención esté en la información que estamos recibiendo y cómo la estamos, en este caso, pasando a una lengua que en este caso es totalmente visual. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces hablábamos ahorita de los controles que debe tener un intérprete para esto. Tiene que aprender a controlar, almacenar, rechazar, recuperar información, ¿cierto? Que está recibiendo en una lengua de partida, mientras entonces también está llevándola a otra lengua, en este caso el español, o en el caso de la lengua de señas, como lo estábamos viendo ahorita en el ejercicio, el profe Mauricio estaba hablando en lengua de señas y los intérpretes entonces estaban pasando al español, ¿sí? En esa interpretación debe trasladar en tiempo real lo que está diciendo el enunciador, ¿sí? A la velocidad que lo diga, sortear los obstáculos de vocabulario o terminología específica y tomando decisiones en microsegundos, ¿sí? Todo esto está ocurriendo en ese momento con la compañera Carolina, en este caso. Momentos en los cuales hay palabras, hay vocabulario que tal vez no conozco su equivalente en lengua de señas, pero tendré que conocer entonces el sentido y significado para utilizar todas las herramientas, todos los elementos que tiene la lengua para poder pasar la información. No se trata de tomar ideas y explicarlas, porque esa no es la tarea del intérprete. No somos los que explicamos, los que aumentamos o ponemos de forma más clara lo que dijo otra persona. No, esa no es nuestra tarea. Nosotros no nos estamos dando esas atribuciones, esas licencias, sino al original, siempre pensando en cuál es el equivalente en la lengua de llegada, que en este caso será la lengua de señas, o en el caso contrario podrá ser de señas al español, ¿sí? Y eso de tomar decisiones en microsegundos, obviamente es porque todo ese proceso cognitivo está ahí en constante trabajo. Muchas gracias, Carolina. Vamos a la siguiente presentación. Entonces es importante que el intérprete esté bien formado y preparado para producir de forma espontánea la lengua hablada a la de señas, y esto se menciona allí que debe ser a gran velocidad, ¿sí? Con este tema de la velocidad sí tenemos entonces, o al menos yo tengo un punto de vista diferente, y es que la velocidad no es sinónimo de calidad en lengua de señas. A veces estamos viendo intérpretes demasiado rápidos, pero cuando vemos esa rapidez, entonces tendríamos también que pensar en cuánto de esa información realmente está siendo captada por la persona sorda, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se está dando el intérprete para tomar pausas, para terminar ideas, para configurar de forma correcta, para utilizar la dicción en lengua de señas,
para no estar signando el español, ¿cierto? Y todo eso requiere tiempo, tiempo que la velocidad en otros términos entonces estaría condicionando para que esta información esté dándose de la forma adecuada. Y es importante lo que dice la presentación. Vamos a esperar el cambio. Ok. Gracias, Javier. Para producir entonces esta información que esté bien formado y preparado. Como les decía ahorita, hasta hace muy poco en Colombia tenemos formación a nivel universitario y carreras de pregrado en algunas universidades del país para formación de intérpretes de lengua de señas. Entonces, se preguntarán ustedes cómo ha sido entonces la preparación o formación, perdón, para aquellos que ya llevamos más de 2 décadas en esta tarea. Bueno, como les decía anteriormente, ha sido la misma comunidad la que nos ha formado en esto, ¿sí? Y el gremio con el que estamos trabajando, el grupo de intérpretes, una preparación y una formación de forma empírica, tomando referentes de otros países que ya van un poco más avanzados en este tema, ¿cierto? En interacción, en encuentros, espacios de formación para ello. Vamos a la siguiente, por favor. Es importante entonces saber con qué público o con qué grupo de personas va a trabajar la persona, en este caso el intérprete, a qué nivel cultural tienen, qué nivel educativo tienen, qué manejo de la lengua tienen, si es una persona es sorda profunda, si tiene es sordo monolingüe, es un sordo bilingüe, si tiene hipoacusia, si ha sido oralizado. Todos esos elementos le permiten a usted como intérprete entonces tomar decisiones, ¿cierto? Frente al servicio de interpretación, frente a las técnicas de interpretación que va a implementar. Tener presente también entonces cuál será la mejor forma para poder comunicarse con la persona que está allí. Si de pronto hay algunos que tienen una buena lectura labial y que no entienden la lengua de señas, entonces sí será necesario que pueda emplear la misma para hacerse entender y que esto no le vaya a llevar a caer entonces en un español signado, ¿cierto? El español signado es colocar a cada palabra del español, asignarle una seña, que esto no sería una interpretación, sino que sería una transliteración y no estaría ayudando al tema del sentido y significado para que la población sorda o la comunidad sorda pueda entender, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Creo que saltamos una, Natalia. Antes de las funciones. Profe, espera, dame un segundo. Ah, esta. Correcto. Sí, sí, perdón. No te preocupes. Una parte importante es mirar de dónde surge ese tema de los intérpretes de lengua de señas. Originalmente eran estos chicos que eran hijos de padres sordos. Hijos de padres sordos que crecieron con sus padres y empezaron a entender de qué forma se estaban comunicando. Su primera lengua en este caso fue la lengua de señas. Esa fue su lengua materna, ¿sí? Tuvieron familiares entonces en el hogar, oyentes que pudieron enseñarle a hablar en español. Si un chico sordo crece solamente con personas sordas y no está rodeado de otro contexto con personas oyentes, aun cuando no sea sordo, no podrá aprender a hablar, ¿sí? Porque aprendimos a hablar precisamente fue por la escucha. Escuchamos y repetimos. En el caso de los chicos sordos, entonces, que crecen con de chicos oyentes, que crecen con padres sordos, ellos han tenido entonces familiares que los han rodeado para que puedan aprender, en este caso, la lengua oral. Como ya desde la cuna han aprendido los códigos de comunicación con sus padres, esto los fue convirtiendo en intérpretes sin ellos haberlo escogido. En muchos momentos simplemente
¿Qué es lo que está diciendo la abuela? ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice el primo? Los niños de 3, 4, 5, 6 años empezaron a cumplir esta función de intérpretes, ¿cierto? No porque estaban formados para ello, sino porque conocían cómo sus padres entendían en lengua de señas ciertas cosas, y cuando no se entendía había una devolución, una confirmación de la seña, una confirmación de la palabra o una enseñanza de la palabra a sus padres oyentes, para que fueran ellos entonces los que le dieran la herramienta, le dieran la seña para poder decir entonces lo que se estaba expresando en familia, ¿sí? Pero obviamente eso no acreditaba ni aseguraba que estos chicos pudiesen entonces ser intérpretes, ¿sí? No acreditaba a estos chicos de padres sordos la idoneidad como intérpretes de lengua de señas, ya que se requiere otra capacitación, otra preparación, perdón, y lo más importante, creo yo, un tema de voluntad, algo que no se hace simplemente porque me toca, sino porque realmente quiero hacerlo, ¿sí? Porque me nace hacerlo, porque veo esto como una profesión más allá de un tema de ayudarle a mis padres, un tema de que pesar del papá, que pesar de la mamá, es que no escucha, entonces yo lo voy a hacer para apoyar. Más allá de eso, es un tema que debe darse también con conocimiento, ¿cierto? Con convicción y con preparación para hacerlo de la mejor forma, ¿sí? Entonces, originalmente eran estos chicos los que servían como intérpretes, pero ya empezaron a crearse entonces otros grupos, a formarse otros grupos en los cuales las personas sordas estaban allí interactuando, y algunos familiares o personas curiosas empezaron a también asistir y a integrarse con ellos, a aprender la lengua de señas, y en muchos momentos a lanzarse al agua, por así decirlo. Voy a ver cómo me va interpretando esto, tal vez con muchos errores. De hecho, quienes llevamos ya más de 2 décadas en esto, podemos dar fe de eso. Nos hemos equivocado muchas veces y aprendemos constantemente, y habrá quien nos haga de pronto un comentario, una devolución que permita entonces que podamos mejorar en esas habilidades de interpretación. No sé si hasta ahora alguno de los profes tiene alguna pregunta, la podemos resolver de una vez. Parece que no, profe. Yo creo que todo Sigamos va siendo hasta ahora entonces. muy claro. Dale. Okay. Si surgen dudas, también las pueden hacer tranquilamente. Entonces vamos a mirar algunas de las funciones que tienen los intérpretes, en este caso para el tema de los contextos educativos, ¿sí? Lo primero es transmitir la información de forma clara, fidedigna y confiable. En este caso, cuando no se tiene claridad en la información, cuando hay algo que todavía de pronto se escapa, falta, o no tengo entonces el equivalente en la otra lengua, lo que puedo hacer es verificar la información, y es correcto que el intérprete entonces pida la verificación o la confirmación de la información para poder entonces pasar la información de forma clara, fidedigna y confiable, ¿sí? Y esto va en los dos sentidos. Puede ser no solamente en el caso de que el docente esté utilizando una terminología específica que tal vez para mí no sea clara, entendible, y no podré pasarla de esa misma forma. Entonces necesito que tener al menos un tiempo, unos segundos en los cuales yo pueda confirmar la información para poder pasar, ¿sí? O en el caso de que la persona sorda esté signando también y haya algo en su discurso que para mí tampoco fue un poco claro. Entonces yo pido un permiso, pido un segundo de tiempo para confirmar la información y poder pasar, ¿sí? Y esto, más allá a que se deba a una incompetencia de los intérpretes, no ocurre por incompetencia del intérprete, sino porque estamos trabajando con 2 lenguas que van en 2 direcciones totalmente contrarias. Su parte sintáctica va en contravía, la lengua oral y la lengua de señas. Y todo lo que yo estoy pasando en ese momento de forma lineal, Javier tendrá que estarlo representando en forma visual, ¿sí? Es importante, por ejemplo, que cuando se tenga
alguna actividad como llamadas, reuniones institucionales, entrega de notas, actividades institucionales o demás, todos el personal sordo y oyente pueda entonces estar o contar con el servicio de interpretación, ¿sí? Para toda esta clase de capacitaciones, encuentros, llamadas y demás. Cuando hay, por ejemplo, evaluaciones periódicas con estudiantes sordos, es importante también que se esté contando con el servicio de interpretación. Si el intérprete puede acceder al texto, a la evaluación antes, sería muy importante que entonces ustedes como docentes permitan esto, no con un velo de desconfianza frente a si yo permito que él acceda a las preguntas, entonces fácilmente la población sorda podrá tener acceso a ellas y estará tener una ventaja frente a la persona, al estudiante oyente, ¿no? Pueden confiar en que los intérpretes son personas que guardan un código ético de confidencialidad también en ese caso, y entonces no se tiene que pensar o dudar de la idoneidad de los intérpretes cuando exista en el contexto educativo una evaluación que se tiene que hacer, y usted puede confiar efectivamente en que si permite el texto, el documento con anterioridad de las preguntas, el intérprete lo que hará es un estudio de las mismas para de forma asertiva poder entonces buscar la mejor forma de pasar la información, ¿sí? Y esto pensando también en términos de calidad, que el servicio que se esté prestando obviamente sea un servicio de calidad para la comunidad estudiantil. Vamos a la siguiente, por favor. Importantísima esta función que tienen que mantener los intérpretes, es la de mantener una posición neutral entre el estudiante sordo y la comunidad educativa en general, ¿sí? Y cuando hablamos de esto de neutralidad, es no tomarse atribuciones o licencias o permisos para hablar por el sordo, ¿sí? O para hablar por el profesor, para hablar por el docente, para hablar por un compañero. La posición es neutral. Si un compañero tiene que hablar con una persona sorda, entonces vamos, ¿sí? No es, tú puedes decirle a tal persona que haga esto por mí, me ayude en esto. Vamos los dos y tú te diriges a esa persona, yo presto el servicio de interpretación, ¿sí? Y estarán entonces ellos en un diálogo neutral. Si uno de los dos interlocutores pide mi opinión, yo tendré que mantenerme neutral porque es una conversación de ellos. ¿Qué le parece mejor al intérprete? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Será bueno que lo hagamos de esta forma o esta otra? ¿O en tu experiencia qué le ha funcionado? Si son preguntas hacia el intérprete, entonces tendrán que hacerse en otros momentos, no en el momento en el que estoy prestando un servicio de interpretación. Todas esas preguntas puedo responderlas, claro que sí. Cuando la pregunta sea directamente hacia mí, no cuando esté prestando un servicio de interpretación para un estudiante sordo. Como les digo, esto va en las dos direcciones, tanto para la persona sorda como para la persona oyente, sea en este caso un docente, un estudiante, el decano o cualquier otro. Es muy importante el anterior, por favor, Natalia. Muy importante también, por ejemplo, que puedan participar en algún momento con el consejo académico a fin de aportar elementos pedagógicos que enriquezcan el proceso de integración. Esto es bien importante, ¿sí? Que se cuente también en esos espacios con la opinión de los mismos intérpretes que están allí, como ese canal de comunicación, como ese puente de comunicación, más allá que un puente de comunicación, es una herramienta bastante importante por el conocimiento que tiene de la comunidad sorda, de la lengua de señas, de la forma de transmisión de la información en lengua de señas para los sordos, y también de la experiencia misma en contextos educativos que ha resultado, que ha sido pertinente, que puede replicarse y que podría darse en desuso, ¿sí? Si hay salidas pedagógicas, talleres, conferencias, paseos y demás responsabilidades
institucionales, el intérprete entonces hará parte de cada uno de esos espacios, ¿sí? Como intérprete de lengua de señas. No es el momento entonces de que voy a una salida pedagógica, un paseo, entonces voy a pasear. Sí es claro para el intérprete que el rol que vamos a fungir en este caso es el del servicio de interpretación. Y que no será uno si son jornadas muy extensas, sino que serán 2, 3 o más. Tendrá que contarse entonces con un equipo de intérpretes para esta clase de actividades. Es importante entonces que también el intérprete reconozca y se mantenga ese respeto hacia los estudiantes sordos como usuarios de la lengua de señas colombianas, hacia los oyentes, padres de familia, directivos, docentes y demás, ¿sí? Esto es muy, muy importante, no tomarse atribuciones que en algún momento tal vez por la confianza, por el conocimiento, por la trayectoria en este servicio, como el otro no sabe, entonces yo podré pasar por encima de cualquier autoridad que esté allí. Y también esto va en las dos direcciones. Ni directivos, ni estudiantes, ni padres de familia, ni comunidad en general, ni administrativos tendrían por qué faltarle el respeto a un intérprete de lengua de señas. Bueno, para con los docentes y personal administrativo, el tema del cumplimiento del horario es bastante importante. Está dentro de las funciones. Como les decía ahorita, transmitir de forma exacta la información que se suministra por profesores y estudiantes. Prepararse con anterioridades para los temas que se van a tratar antes de la clase, si es posible. Textos, proyecciones, apoyos pedagógicos. Y para eso entonces será importante que el intérprete esté en constante comunicación con el profesor, con el docente, ¿cierto? Para que se le suministre la información de antemano, para que haga algunas claridades frente a la terminología específica que va a utilizar durante su clase, durante el taller, la conferencia o demás. Y cuando hay apoyos entonces visuales, también entonces contar con las herramientas que permitan que si yo estoy interpretando, entonces no tenga que estar mirando hacia atrás, sino tener un retorno entonces, que la proyección que está proyectándose para la persona, el auditorio, yo como intérprete tengo un retorno entonces que permita tener el contacto con ese retorno, si son gráficos, y con la persona sorda o el estudiante que tengo al frente. Interpretar del español escrito a la lengua de señas todo lo que se exija dentro del contexto académico, textos, trabajos y demás, ¿cierto? Obviamente esto de acuerdo a los objetivos planteados por el docente. Podemos dar sugerencias frente a cuál sería la mejor forma de evaluar de pronto al estudiante sordo, si será más práctico, más efectivo desde la lengua escrita, o si será más fácil entonces que lo haga en lengua de señas y cuente con el servicio de interpretación en español. Ya son acuerdos que se harán con el docente. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Si hay, por ejemplo, actividades extracurriculares, es muy importante entonces que también los intérpretes puedan prestar esta clase de servicio de interpretación allí. Obviamente contando con los tiempos también de los intérpretes. Es importante que se les avise con anterioridad frente a eso, porque muchos de los intérpretes entonces no estamos solo en un contexto, sino que trabajamos en varios contextos, y esto obedece a que la oferta de intérpretes es bastante escasa en nuestra ciudad y la demanda es bastante amplia, ¿cierto? Entonces muchas veces tenemos que estar en diferentes lugares. Puede que se organicen o se acuerden de pronto jornadas extracurriculares, y es importante también por respeto al intérprete contar con el tiempo de él, preguntarle de antemano, ¿cierto? Para poder asignar entonces ese servicio. Muy importante lo que les mencionaba ahorita, como intérpretes podemos realizar sugerencias metodológicas cuando la situación así lo amerita, ¿sí?
es importante que podamos asumir a los estudiantes sordos como parte integral de un grupo de estudiantes, ¿sí? Hace parte de un equipo, hace parte de un grupo, y no es que yo asumo entonces que el estudiante sordo tendrá que interactuar y relacionarse solo con el intérprete y el docente. Con el resto de la comunidad educativa no tendrá contacto. No, yo como intérprete tengo claro que hace parte de un grupo y que podrá interactuar con ese grupo cuando él quiera, cuando él lo decida, ¿sí? Y otro tema que es importante es respetar a los profesores, ¿cierto? Como compañeros de trabajo. Esto es bien importante. Y hemos visto, por ejemplo, en la experiencia que muchas veces cuando un docente tiene que usar un servicio de interpretación, a veces siente en el aula no un compañero, sino una amenaza, ¿sí? Una persona que está allí, que no lo conozco, ¿por qué está? ¿Será que va a estar evaluando mi forma de enseñar? ¿Va a estar llevando información a la decanatura? Muchas veces se cuidan en tener relaciones, por ejemplo, cordiales con los intérpretes o guardar distancia muchas veces, precisamente por esa desconfianza que puede existir. Y en este caso, esta sugerencia de que el intérprete ve al docente como un compañero, esto va también en dos direcciones. Que ustedes como profesores también aprendan a ver al intérprete como un compañero de trabajo. Perdón, como un apoyo pedagógico también. Para con los estudiantes sordos y oyentes, entonces las funciones que deberá cumplir el intérprete en este caso es utilizar la modalidad de lengua de señas que el grupo requiera. Para contextos de básica primaria, básica secundaria, podrán hacerse unos acuerdos y tendrá una modalidad, unas técnicas de interpretación que se ajustan a estos contextos. Para un contexto universitario, un contexto académico, se han hecho unos acuerdos también de vocabulario, de léxico también, que los intérpretes van a conocer y van a utilizar en esos contextos puntuales, ¿sí? Interpretar de forma confiable las intervenciones que el estudiante realice. Y cuando se habla aquí de forma confiable, es que cuando exista también alguna duda en cuanto a lo que el estudiante sordo quiso decir, podamos entonces darnos esos permisos de preguntar y corroborar la información, ¿cierto? No tenemos que sabérnoslas todas, obviamente, porque la información que estamos manejando no es nuestra, es información del sordo o es información del docente, son orientaciones del docente, del decano, del administrativo, o es la queja del sordo. Pues en muchos momentos tal vez habrá algo que se nos escape y es donde podemos nosotros hacer uso de ese derecho que tenemos de confirmar la información, ¿sí? Para poder entonces dar una interpretación de forma confiable. Como les había mencionado ahorita, el tema de las evaluaciones, exposiciones, otras intervenciones que los estudiantes sordos tengan, que quieran presentar, entonces el intérprete está allí para poder entonces prestar el servicio de interpretación. Las preguntas que salgan o que surjan de la interacción de una persona sorda, entonces también habrá el servicio de interpretación para poder hacerle voz a esa interpretación y viceversa, ¿cierto? Si hay una pregunta que sale entonces del docente, también el interpretará allí para poder entonces hacer la pregunta y responder de forma confiable y fidedigna lo que el sordo dijo. No nos tomamos atribuciones de organizar, decorar, adornar la información del estudiante para que quede más precisa, para que sea más acorde. No. Esto no es la función del intérprete, ¿sí? Es importante que toda la información que ocurre en un contexto académico se mantiene de forma confidencial, ¿sí? A no ser que la información de la que usted esté enterándose ponga en riesgo la integridad o la vida del estudiante, ¿cierto? De cualquier otra persona. En ese caso, entonces, se podría exonerar al intérprete cuando tenga que dar cuenta, por ejemplo, ante una entidad responsable de hacer un proceso de investigación frente a esto. Lo que les había mencionado ahorita, el tema de la interpretación de videos, documentales,
películas o cualquier otra herramienta pedagógica, ¿sí? Para que el estudiante pueda acceder a ella. Y también otra función que debe cumplir entonces es tener o prever que si hay un servicio, un taller, una actividad o demás, entonces con antelación mirar cuál es la logística que se requiere para esto, ¿sí? Para que entonces el servicio de interpretación pueda prestarse de la mejor forma. Si es en términos de una charla o una conferencia virtual, como en este caso, entonces que el fondo, que la luz, que la cámara, ¿sí? Todo esté en óptimas condiciones para prestar un buen servicio de interpretación. Vamos a la siguiente, por favor. Y estas son unas recomendaciones que se hacen a nivel general a los intérpretes de lengua de señas, ¿sí? Para desempeñar su función, y es que no poner la cultura del oyente por encima de la cultura de los sordos. Esto se recomienda porque ha ocurrido, perdón, ha ocurrido situaciones en las que esto pasa, y la idea es que esto no ocurra, ¿cierto? Tener muy claro cuál es el rol que estoy cumpliendo como intérprete, y lo que mencionamos en algún momento y que lo vamos a mencionar más adelante también, el tema de la neutralidad, ¿cierto? Para no estar apoyando una cultura por encima de la otra. Siempre que estemos en un servicio de interpretación, entonces mantener el contacto visual con las personas sordas. Conocemos de cuando se pierde ese contacto, esa conexión visual con el sordo, por alguna circunstancia, por alguna razón, estoy prestando el servicio, pero mi mirada se va hacia algo que me llamó la atención. Inmediatamente la atención del sordo también se va para allá, ¿sí? Es importante que si queremos mantener la atención fija en la información, los distractores y contaminación visual, como lo decíamos ahorita, sea algo que yo como intérprete pueda manejar, ¿sí? Importante comunicarse en lengua de señas todo el tiempo. Cuando estemos en contextos donde la comunidad sorda esté participando. Esto es como una norma también de respeto hacia ellos. Habrá momentos en los que yo quiero que la información que estoy contándole a un compañero intérprete pues no la conozca otra persona sorda. Pues podré buscar el lugar para alejarme y hablar con él de forma oral sin ningún problema, ¿sí? Importante que no somos los instructores o los asesores de las personas sordas. Entonces, como no soy el instructor ni el asesor del sordo, yo no voy tampoco voy a desempeñar ese papel, no voy a actuar como esa persona que está allí dando recomendaciones, sugerencias, haz esto, mejor piénsalo de esta otra manera. Si el sordo necesita, entonces en el contexto educativo, esa clase de sugerencias, podrá acercarse al docente titular de la materia, ¿cierto? Para que entonces sea él quien lo oriente y le dé pues como la guía frente a lo que tiene que hacer. No somos los profesores de la gramática del español para los sordos. No tenemos por qué cumplir con esa función de explicar, mira, es que el español tiene estas funciones, el español tiene estos sinónimos, el español tiene esos antónimos, ¿sí? Sino que tenemos entonces que cumplir con la tarea que se nos ha asignado, que en este caso es la de interpretar, sin que esas otras situaciones que pueden converger en el contexto educativo sea algo que yo asumo. Si es necesario que él tenga orientaciones frente a la escritura, entonces el docente de la materia será pues la persona que estará ahí encargada de ello, mirar los espacios, en qué tiempo se puede hacer, y será el docente que lo haga. No somos terapeutas del lenguaje de los sordos tampoco. Y todas esas recomendaciones aparecen precisamente porque son situaciones en las que se han visto abocados algunos intérpretes por las condiciones, por la situación, por el contexto, porque así lo demandaba la situación comunicativa, ¿cierto? Pero no somos nosotros los terapeutas para empezar a ayudar a modular si es un sordo oralizado a que produzca de forma correcta entonces los fonemas
para que el estudiante sordo pueda hacerse entender por sus pares oyentes o por el docente. No somos los comediantes del sordo, no somos las personas para interpretar chistes, hacer juego de palabras. Esas no son las funciones de un intérprete, ¿sí? Y cuando hay un intérprete que las asume, creo que hay un problema con la cámara. Creo que Carol, la compañera, tiene problemas con la señal. Ahora ya está bien la cámara de Carol, sí. Que te habías quedado pixelada por ciertos momentos. No te preocupes. Entonces no somos los comediantes, ¿cierto? Retomo la idea. No soy el que interpreta los chistes, las bromas y demás, o hacer esa clase de explicación, intervención, enseñanza frente a cómo interactúa, cómo se comunica, qué utiliza, qué refranes, qué palabras utiliza la persona oyente en ciertos contextos. No somos nosotros los llamados a eso. No somos los tutores, no asumimos roles paternales frente a la persona sorda, aun cuando podamos ver que hay situaciones en las que está tal vez la persona muy angustiada, de pronto está en un cuadro de tristeza, no podemos llamarlo tampoco, nombrarlo depresión, por cualquier situación que le esté ocurriendo. Podríamos entonces orientarlo, remitirlo a la persona, al profesional entonces, para que sea ese profesional quien se encargue de hacer entonces la contención adecuada. En el caso de bienestar universitario, podemos entonces llevarlo, ayudarle a llegar hasta allí, a pedir la asesoría y podemos prestar el servicio de interpretación. Ver a los sordos siempre como un grupo étnico, sí es una minoría, en este caso lingüística, no como discapacitados. Ahorita preguntaba uno de los profes por qué la palabra discapacitados no. Y el profe Mauricio es una excelente aclaración frente a esto. Y yo podría agregar que no es el término de discapacidad con lo que la persona sorda no está de acuerdo. La palabra discapacidad es correcta, ¿sí? Desde la Organización Mundial de la Salud se ha dado ese término, ese concepto, y es correcto hablar de discapacidad, solo que no son discapacitados. Y cuando estamos hablando de discapacitados, es porque la discapacidad se asume o se entiende como algo perteneciente a la persona. Y en el caso de la población o de la comunidad sorda, la discapacidad entonces estará muchas veces en las barreras del entorno, las barreras de comunicación, y no en que yo sienta una barrera, no en que yo sienta un limitante. Yo como sordo no siento esa barrera, yo como sordo no siento ese limitante como persona, pero sí conozco y sí sé que en el contexto voy a encontrar esas barreras de comunicación que me van a hacer la vida un poco más difícil, ¿cierto? Al momento de querer contar, expresar, decir, opinar, participar y demás. Y por último, entonces, siempre ver a la persona sorda como una persona capaz de hacer lo que se proponga, ¿cierto? Y ahorita hablábamos de no tomarnos licencias y ser neutrales, y en esto retomo el tema de la neutralidad, porque efectivamente lo que nos va a ayudar siempre a estar allí, ¿cierto? En el tema de cuál es el rol que debo cumplir, ¿sí? Y cuando alguien pregunte, venga, ¿el sordo sí será capaz con esto? ¿El sordo sí podrá responder a esto? ¿Al sordo la habilidad sí le da para esto? La respuesta del intérprete será, pregúntele, ¿cierto? Lo remito directamente a la persona sorda y que sea él quien le responda. No soy yo como intérprete el que me toma esas atribuciones. Y por último, entonces, no tenemos en Colombia todavía un código de ética establecido y oficial. Cada contexto ha tenido entonces algunos acuerdos, ¿cierto? Acuerdos que hemos tomado también de la experiencia de muchos otros países frente a cuál debería ser el proceder, cuál debería ser la forma correcta de realizar la labor de interpretación siguiendo unas normas o un código ético. Estas tres que ven aquí esbozadas son esos principios fundamentales, obviamente, deontológicos, pero de estas tres obviamente se
desglosarán muchas más. Tema de la neutralidad, la confidencialidad y la fidelidad, ¿sí? Son los 3 principios que rigen el quehacer de un intérprete de lengua de señas. Como les digo, no hay algo oficial, ¿cierto? Pero cada contexto educativo siempre ha tenido unos acuerdos que los intérpretes que participan o que trabajan en esos contextos respetan y velan porque sus compañeros también respetan. Hasta aquí era pues como esta exposición. Hubiésemos querido que este espacio no fuese virtual para poder tener la participación de todos ustedes y obviamente hacer un ejercicio práctico. Esperamos que en otro momento se pueda hacer de esa forma. Es muy fácil decirlo, es muy fácil exponerlo, simplemente de forma magistral, pero cuando ustedes se puedan colocar en el lugar del intérprete, en el rol del intérprete, podrán entonces entender la magnitud de esta labor, la magnitud de esta tarea, respetarla también y obviamente sensibilizar a otro frente a lo que implica el tema del servicio de interpretación. Espero que haya sido suficiente ilustración en esta hora. Si quedan preguntas o inquietudes, con todo el gusto estoy aquí para responder. Muchas gracias, profe John Jairo. Algunas personas debieron como retirarse en medio del espacio, pero bueno, por eso lo estamos grabando, porque la idea es compartir este material con los diferentes docentes de la facultad, y especialmente con los profesores que en este momento están recibiendo en sus aulas una estudiante sorda y obviamente acompañada de sus intérpretes. Por eso queríamos dar esta capacitación. El profesor Mauricio nos ilustró muy bien el tema en general de la cultura y las personas sordas. Y bueno, sabemos obviamente, profe, que siempre va a ser un tema muy amplio, que siempre nos va a quedar más espacio para poder seguir aprendiendo. Y el profe John Jairo nos ayudó haciendo énfasis en los temas de los intérpretes y su rol. Y bueno, la idea en este caso es ir adoptando todos estos conocimientos para llevarlos a las aulas de clase, que es como el espacio que en este momento nos compete. Les agradezco mucho a los 2 invitados, a quienes pudieron acompañarnos en este espacio. Entienden ustedes que sí, que hubo un cambio en la modalidad, dado el tema de los espacios en la facultad y bueno, y la disponibilidad de los docentes para estar presencial. Muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta en algún momento que ustedes quieran, después de este espacio, hacerlo a los invitados, yo los podría poner en contacto. Asimismo, doy las gracias al servicio de interpretación que nos lo prestó CETI, que es el Servicio de Interpretación y Traducción de la Universidad de Antioquia, y decirles que ellos también tienen una serie de documentos que hemos estado compartiendo con diferentes profesores de la facultad, lo cual nos ha permitido ir conociendo más y bueno, como complementar un poco con toda la información que nos dio el profe John Jairo Blandón, pero más en una forma institucional, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Como de algunos manuales y demás documentos donde ellos nos han ido estableciendo para estos servicios de interpretación y ese acompañamiento en las aulas de clase en la universidad. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho a los invitados, a las personas que nos acompañaron y al servicio de interpretación de CETI. Muchas gracias. Que estén muy bien. Javier y a Carolina, gracias por el servicio. Chao, Mauro.